Bueno, bendiciones para todos. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con nuestro pastor Pedro Carrillo y la pastora Belkis Camargo. Saludamos a todos los hermanos seguidores de este ministerio, formando 1 millón de guerreros. Pastor, salude a toda la congregación. Bueno, gracias le damos a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder estar otra vez aquí en las redes, en las cámaras. Eh, y saludos para todos ustedes, volviendo nuevamente a otra vez al aire y a poder estar con ustedes una vez más. Pastora Belkis, salude a todo el Bueno, pueblo del contenta Señor. nuevamente ver a nuestro amado pastor Pedro Carrillo al aire nuevamente, retomando. Que Dios le bendiga de gran manera. Bendiciones. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis amados, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hacer una entrevista a nuestro pastor, donde él nos va a contar toda esa experiencia en cuanto a la situación de salud que estuvo presentando. Vamos a estar conversando también, vamos a ir pasando por etapas. Primero vamos a preguntar cosas personales, datos en cuanto tiene que ver con su vida como persona. Luego vamos a ir avanzando y trascendiendo ya al punto específico que es todo esto de pronto desde el punto de vista espiritual, fisiológico, emocional, psicológico, todo lo que atravesó nuestro pastor en este tiempo del quebranto de su salud. Pero bueno, vamos a iniciar con una oración, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Quiero que me acompañes ahí en el lugar donde estás, que el Espíritu Santo tome control de todo lo que vamos a hablar, porque sabemos que esto va a ser de bendición para muchas personas. Padre Celestial, amantísimo Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, este privilegio que nos das, de estar aquí, Señor, presente, de estar aquí, Señor, delante de todo el pueblo, delante de todas esas personas, oh Dios, que han estado pendientes y también apoyándonos en oración por la salud de nuestro pastor. Aquí estamos, Señor, obviamente guiados por tu Santo Espíritu, para que tú seas tomando control de todo este tiempo, de esta entrevista, de este video, de esta transmisión. Que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea de bendición para todas las personas. Que todo lo que vayamos a hablar, Señor, vaya respaldado y bendecido por ti. Que seas tú tomando control, Señor, de todos los equipos que están aquí conectados, del fluido eléctrico, la conexión eléctrica, oh Dios, también de todo el personal que está detrás de esas pantallas, Señor, que sean recibiendo de ti una palabra de fortaleza, de aliento, Señor, una palabra que venga directamente, Señor, de parte de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, creyendo que ya tú estás aquí, Señor, con nosotros, porque nada hacemos si tú no estás con nosotros, si tu presencia no está aquí con nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, iniciamos. Como todos saben, pues mi padre, ya todos conocen pues su nombre, Pastor Pedro Pablo Carrillo Escorcia. Pero quisiéramos conocer, o de pronto todo el personal que está aquí atento a esta transmisión, quisiera conocer más a fondo al, a la persona, al hombre. Actualmente, ¿cuántos años tiene Pastor Pedro? Bueno, no sabía que la entrevista era de cosas personales. Bueno, nosotros pues estamos ya en 61 años de edad. Le damos gracias a Dios que nos permite, ¿no? Llegar a esta edad. Y bueno, aquí está mi esposa, que ya todo el mundo la conoce, que sale conmigo en todas las fotos y en todos los videos. Y bueno, conocen a mi hijo Pedro Andrés, que está hoy aquí oficiando como anfitrión. Y, y bueno, saben que soy pastor, tenemos una iglesia aquí en Barranquilla y tenemos pues el canal, la iglesia virtual,
Soy escritor, gracias a Dios, y tenemos muchos libros en el mercado. Y bueno, eso es básicamente el resumen de mi vida, ¿no? Ok, bueno, pastor, ya que toca el punto de ejerciendo el ministerio y todo lo que Dios le ha permitido alcanzar a través de este llamado, más o menos cuánto tiempo tiene en el pastorado, en la iglesia. Bueno, son como 25, 26 años que tenemos en el pastorado, ya ejerciendo de manera oficial. Amén, gloria al Señor. Bueno, este ministerio, formando 1.000.000 de guerreros, no nació de la noche a la mañana. Dentro de esos 25 años que lleva pastoreando, fueron años de formación de parte directa del Señor. Cuando estaba iniciando y lo llamaban para hacer liberación, pastor, venga, que aquí hay una persona que está atacada por un espíritu demoníaco, y usted iba y ahí fue aprendiendo, ¿cierto? Usted fue ahí desarrollando todos estos conocimientos de revelación de parte del Espíritu Santo de cómo funciona el mundo espiritual, cuáles son las vías por las cuales los espíritus poseen a las personas. Cuéntanos exactamente cómo fue ese proceso, porque muchos piensan que usted todo lo que sabe es porque fue brujo alguna vez. Entonces queremos pues también aclarar ese punto de que no tiene nada que ver con eso, sino que todo fue un entrenamiento directo de parte del Señor, y quisiéramos pues conocer un poco cómo fue ese proceso hasta lograr fundar este ministerio. Bueno, sí, eso fue en la iglesia comenzando hace, eso que dijimos, hace 25, 26 años que comenzaron a llegar personas endemoniadas y sin conocimiento, sin entrenamiento. Nosotros pues solo con el deseo de ayudar a la gente comenzamos y Dios nos fue dando estrategias, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Fuimos aprendiendo muchas cosas y eso fue lo que trajo la formación de este ministerio, con el cual nosotros ahora, con toda esta experiencia, estamos formando gente a nivel mundial, dándole todo lo que hemos aprendido para que la gente también sirva en este ministerio de liberación. Amén, gloria al Señor. Bueno, también su amada esposa, la pastora Belkis Camargo, ha sido pieza fundamental para la construcción y el desarrollo de este ministerio, formando 1.000.000 de guerreros cuando inició apenas algo que era muy pequeño, unos pequeños audios que usted hacía en su habitación, y empezaron a salir los viajes en el que usted salía con cajas de libros al hombro, la pastora también ahí cargando libros, trabajando hombro a hombro, pulso, hasta alcanzar pues el nivel que hoy se tiene. Entonces, pastora, cuéntenos un poco su experiencia en esos primeros pasos de este ministerio. Me gustaría saber si usted recuerda todo ese esfuerzo que se hizo al lado del pastor, ¿cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, primeramente todo el mejor maestro que me ha podido enseñar ha sido mi esposo. Cuando él empezó a escribir sus libros, empezamos a hacerlos nosotros mismos. Después, más adelante, fue cuando empezamos a crecer ya, que hubo una cantidad por hacer, fue cuando empezamos a mandarlos a hacer en fábrica. Y sí, le doy gracias a Dios porque cada día Dios es el que nos ayuda, el que nos guía. Y hasta el momento, hasta donde hemos llegado, es gracias a Dios por sus enseñanzas y por la sabiduría que le ha dado nuestro pastor Pedro. Amén, gloria a Dios. Bueno, luego de todos esos primeros pasos, primeros aprendizajes,
como todo emprendimiento, como todo inicio, hay ensayo y error, experiencias que Dios le ha permitido tener en este ministerio. Me gustaría que nos comentara sobre todo cuando empezó a realizar esos viajes internacionales, experiencias de enfrentamiento directo con principados, con potestades que gobernaban en aquellos territorios que usted iba a visitar por primera vez. Esto con el fin de que todo el pueblo del Señor conozca que sabemos que hay bendición tras el trabajo que realizamos para el Señor, pero también hay desafíos, tanto personales como también espirituales. Cuéntanos una experiencia en particular que usted haya tenido ese enfrentamiento con algún principado en algún país que visitó por primera vez. Bueno, fueron muchas experiencias. Creo que cada país es distinto. En cada país nos enfrentamos con cosas distintas. Uno de los países bastante, digamos, fuertes espiritualmente fue cuando fuimos a República Dominicana por primera vez, que fue bastante fuerte el enfrentamiento espiritual. En Argentina también tuvimos un enfrentamiento bastante amplio, y el otro fue en México. En México con la muerte fue bastante, y hubo hasta amenaza de secuestro en México. Estuvimos en un hotel en donde estuvimos a punto, mi esposa y yo, de ser secuestrados. En fin, o sea, son experiencias que hemos vivido en todo este tiempo de recorrer tantos países a nivel mundial. Y en todas esas experiencias, la victoria Dios se la ha dado. En todas ha sentido el respaldo de Dios, ha sentido cómo Él cuida de sus siervos. Amén, sí. Hemos visto siempre su victoria, y aquí estamos para hablar de esas experiencias gracias a la victoria que Dios nos ha dado. Amén. Esto pues sirve para aquellos que de pronto consideran y piensan que servirle al Señor o de pronto dedicarse a la guerra espiritual y enfrentarse a espíritu, esto le va a representar represalias, de pronto ataques del diablo. Entonces prefieren mejor no entrar en este mundo de la guerra espiritual por miedo a las represalias. Pero acabamos de escuchar al pastor Pedro que se ha enfrentado a espíritus que son considerados principados, potestades territoriales, amenazas directas contra su vida, su integridad, la de él, toda su familia, pero en todas experimentó el respaldo del Todopoderoso, y se confirma una vez más que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no debemos tener miedo ni temor el enfrentarnos al enemigo. También pues obedecer el llamado del Señor, porque todo lo que el pastor ha hecho de sus visitas a los países no ha sido por capricho de él, sino porque Dios así lo ha mandado. Entonces, esto pues también recalcarlo, resaltarlo y decirle al pueblo del Señor que no tengan temor, no tengan miedo. El enemigo obviamente no se va a quedar quieto, pero hay que estar tranquilo. Ya lo dice la palabra, confiad, yo he vencido al mundo y con él somos más que vencedores. Entonces, en ese orden de ideas, quisiéramos aclarar algo. La situación de salud de nuestro pastor no tiene nada que ver con que el enemigo ganó la batalla, con que el enemigo lo atacó y entonces por eso pasó lo que pasó. Y ahora sí vamos a entrar al punto que es la razón de ser de esta entrevista. Quisiera, pastor, que nos hablara y nos explicara
ya desde el punto de vista teológico y también con toda la sabiduría que Dios le ha dado a usted, la situación de salud que usted presentó, ¿es algo natural o algo espiritual? Bueno, yo creo que ustedes ahora me van a ver un poco más delgado Lo más hermoso. porque Amén. estaba bastante obeso eh, y eso debido a problemas alimenticios de muchos años, desde mi juventud, y esto trajo consecuencias físicas. Cuando me hicieron el cateterismo, yo sufrí un infarto el día 29 de agosto de este año. Sufrí un infarto, mi esposa me lleva de urgencia y me hacen un cateterismo y me encuentran 4 venas tapadas, obstruidas en un 90%, en donde este infarto, donde Dios primeramente me guarda, es causa de una mala alimentación de muchos años y que nosotros a veces no le prestamos atención. A veces por estar jóvenes hacemos desastres en la alimentación y esto pasa factura. Se vuelve un portal abierto de muerte que en cualquier momento puede explotar. Pero esto no fue un ataque espiritual, sino un problema de salud causado pues por los malos hábitos alimenticios que uno mismo ha ido creando de tantos años. Entonces todo comenzó así. Yo sé que muchos, que fue un ataque, que fue, bueno, cuando si me hacen un cateterismo y están todas las venas abiertas sin problema, entonces ahí sí podríamos decir nosotros que es un ataque, pero esto es algo que se veía venir y que explotó ese día 29 de agosto que me ocurrió este infarto. Estábamos nosotros en Bogotá, vinimos de Bogotá, el 28 vinimos de Bogotá y al día siguiente pues tuvimos esta crisis de salud. Cuando los médicos, el cirujano, el cardiólogo me muestra esto, me dice hay que operarte porque si tú no te operas, el próximo infarto no creo que lo puedas soportar. Y entonces ahí tomamos la decisión de operarnos, de hacernos un bypass cardíaco donde las venas que estaban obstruidas iban a ser operadas, ¿no? Entonces nos sometimos a esta operación que se hizo el 15 de septiembre y donde le abren a uno el pecho, sacan el corazón, lo trabajan, luego lo instalan nuevamente y cierran el pecho. Y esa operación me la hicieron, pues ahí duramos en UCI un buen tiempo, pero la operación quedó con un problema y es que quedó con un derrame perical del pericardio y esto pues nos tocó volver a UCI nuevamente. Me volvieron a operar por segunda vez porque se corría un riesgo bastante grande para sacarme toda la sangre del derrame y para corregir todos los problemas. Y eso fue lo que me llevó a durar en la clínica casi 3 meses,
que duramos ahí en la clínica y donde prácticamente bajamos de peso como unos 25 kilos aproximadamente. Quedamos bastante delgados después de que estaba obeso. Para bien. Bueno, sí, para bien de la salud. Y salimos, nos dieron salida después de la corrección de este problema y hemos estado allí en la recuperación. Ya hoy estamos en terapias, estamos ahí recuperándonos, pero ya gracias a Dios estamos mucho mejor. Por eso pues estamos aquí dándole a todos el parte médico, cómo estamos, que ustedes vean físicamente cómo estamos. Mucha gente no sabe, solamente preguntan que por qué no estoy grabando, pues donde yo prácticamente estuve casi muerto. Esto fue una operación de vida o muerte, pero Dios le plació darnos vida. Al Señor nos dio vida, al Señor le plació darnos una nueva oportunidad y aquí estamos para seguir sirviendo al Señor y de aquí en adelante pues vamos a comenzar otra vez el ministerio, otra vez con los videos. A retomar todo. Sí, a retomar todo. Y le damos gracias primeramente a Dios que cuando me dio el infarto me guardó y después en la primera operación me guardó y en la segunda operación también me guardó. Entonces ya en la segunda operación, que estaba bastante delicado, pues me vi bastante grave, a punto de morir, pero Dios me guardó y bueno, Él quiso que estuviéramos de pie. Qué bonito. Sí, fue un tiempo muy fuerte, delicado, pero como le digo, a Dios le plació darnos vida, Él nos guardó y aquí estamos para poder contar el testimonio para todos ustedes. Y quiero aprovechar, antes que Pedro me haga otra pregunta, para darle gracias a todos los hermanos que estuvieron orando, que yo sé que muchos estuvieron metidos en oración por mi salud, por mi vida, y estoy súper agradecido con todos los hermanos que oraron por mí, porque todo eso ayuda, todo eso hace parte del milagro y no hay más que agradecimiento para todos los hermanos que hicieron oración por mí. Amén, así es. Creo que como familia nos unimos a ese agradecimiento a todos los hermanos a nivel mundial, porque recibíamos mensajes de personas de todos los países manifestándonos toda la oración que estaban realizando por la salud de nuestro pastor. A manera de resumen, todo lo que nos estaba comentando el pastor de la situación que se presentó en su salud, que obedece a años de malos hábitos alimenticios y que estas son las consecuencias. Creo que esto va a chocar un poco con la religiosidad que de pronto plantea y afirma que todo lo que sucede es porque uno está en pecado o porque de pronto el enemigo se metió y entonces hizo daño. No, la palabra de Dios es muy clara. Yo pude leer en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dice algo al pueblo de Israel: si obedecieres mis mandamientos, mis leyes y estatutos, la plaga de la muerte que afectó a los egipcios no les tocará a ustedes. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace la declaración
de obedecer leyes, mandamientos y estatutos. Es porque son cosas diferentes. Las leyes de Dios, que todos las conocemos, de pronto los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20, más las otras 300 y algo más de mandamientos que hay en la Biblia, hay algo diferencial que son los estatutos. Hay un estatuto, el pastor me puede corregir, que está en el libro de Levítico, si no estoy mal, donde Dios le dice al pueblo de Israel, estatuto perpetuo será que la ofrenda que traen de ese becerro, la parte de la grasa y la sangre, de manera perpetua no la comerás. La grosura, hay una palabra que dice grosura, pero sabemos que es la parte de la grasa, y la sangre, pues no la comerás porque eso va a representar un daño para el cuerpo. Entonces, ese estatuto, podríamos decir que pudo haber sido violado y por muchos de nosotros que de pronto comemos de manera inadecuada, comiendo grasa y cantidad de cosas que son dañinos para nuestro cuerpo, carbohidratos, todo eso que se transforma en azúcar, en fin, cantidad de cosas que va a enfermar nuestro cuerpo. Entonces, estas son las consecuencias. Eso que te está pasando, quizás usted que me escucha, de pronto no es ni siquiera castigo de Dios o una brujería que te mandaron, simplemente porque violaste un estatuto establecido por Dios de una alimentación no saludable, y ahí están las consecuencias. Entonces, esto que sucedió en la vida de nuestro pastor no es porque estaba en pecado, no es porque el enemigo ganó la batalla, sino porque malos hábitos que gracias al Todopoderoso nos da la oportunidad de corregir. Nos hace el llamado de atención o un aviso, el cuerpo nos avisa algo no está bien, suceden o se presentan los síntomas y Dios en su infinita misericordia nos permite corregir y hacer cambios en nuestros hábitos, que creo que es algo que el pastor está haciendo de manera estricta, que incluso hasta me está siempre llamando la atención. Pedro, ojo con la salud, ojo con la alimentación. Y bueno, vamos a entrar también en ese esquema, aprendiendo pues de lo que de pronto pues nos permite experimentar de manera indirecta con nuestros familiares. Ahora, una vez ya establecido esta aclaración, que lo sucedido fue por algo natural, algo biológico, algo del cuerpo, igual aún así son circunstancias que son aprovechadas por el enemigo para intentar de pronto meterse por ahí y quizás hacer daño. No sé si de pronto nos podría comentar qué tipo de experiencia espiritual tuvo en ese tiempo, en ese proceso, en ese periodo de salud que estuvo ahí. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por mi esposa, quien vivió todo este proceso desde el primer día que me dio el infarto, y que ella estuvo conmigo pues 24 horas a mi lado todo este proceso, y nosotros nos metíamos en oración, pero nuestro descanso, aunque nosotros reprendíamos, enfrentábamos espíritus ahí, sin embargo Dios nos hablaba claro, nos habló claro que de este proceso nos iba a dar vida y vida en abundancia, y nosotros descansábamos en su mensaje, en su palabra. Eso fue lo que nos dio fortaleza en medio de todo este proceso doloroso que nosotros vivimos, pero la mano de Dios siempre estuvo allí. Aunque el enemigo quiso meter su mano, yo personalmente pienso que esta victoria la trabajó fue el Señor, porque nosotros no podemos guerrear estando anestesiado. Yo entré al quirófano
allí lo duermen a uno y la operación duró 6 horas. Y uno allí está inerte, sin poder guerrear, sin poder orar. Y el que mete su mano es el Señor. El Señor fue el que peleó, el Señor fue el que me guardó durante todo ese tiempo. Mi esposa oraba, pero de todos modos, ella sola, pero el Señor fue el que metió su mano y nos dio vida. Yo solamente pues vine a reaccionar cuando ya desperté de la operación y me di cuenta que estaba vivo. Mi esposa estaba ahí al lado y bueno, le doy gracias a Dios ahí, le di gracias a Dios que había salido en bien de la operación. Pero aunque hubo guerra, sin embargo, siempre vimos la mano del Señor. Después, cuando comenzó la hemorragia en el pericardio del corazón y que me tocó entrar a UCI otra vez con ese problema, el Señor también nos hablaba y nos decía, tranquilo que todo va a salir bien. Y así fue. Todo lo que Él habló, así sucedió. Y mi esposa, que siempre oraba conmigo y que escuchaba también la misma voz que yo, el Señor cuando nos decía, todo va a salir bien, fue doloroso, fue incómodo, fue difícil, delicado, todo este proceso, pero vimos la mano del Señor en todo el tiempo. Amén. Entonces, pues, le damos gracias a Dios que es el que nos mantiene en pie. Y gracias a todos los pastores que estuvieron orando, a todos los hermanos que estuvieron orando. Y aquí delante de todos ustedes, le doy gracias a Dios por mi esposa, que se metió digamos, 24/7 a estar a mi lado en este proceso, en donde yo quedé prácticamente dependiente de ella, porque uno recién operado que no puede moverse ni con tubos y tanta cosa por todos lados, y que quedé pues dependiendo de ella 100%, y que hoy, gracias a Dios, ya tenemos independencia, ya podemos salir adelante, pero todo el sufrimiento que tuvo mi esposa allí fue terrible. Pero bueno, le damos gracias a Dios por su amor, por su dedicación. Amén, así es. Creo que la pastora puede también expresar su experiencia desde su punto de vista. Creo que como humana, como mujer, como persona, en algún momento tuvo miedo, temor. Creo que es algo normal. Dígame de qué manera usted se fortalecía en el Señor para poder salir adelante y ver pues al pastor en las condiciones en las que estaba. Bueno, primeramente, como decía mi esposo, cuando uno pasa por los procesos así, en estos momentos que nosotros pasamos, no lo esperábamos ni estábamos preparados, pero siempre nos manteníamos en guerra espiritual, orando, reprendiendo. Eso lo hacemos constantemente como pareja, también lo hacemos. Pero esto llegó de sorpresa, pero nunca en un momento, nunca, yo le he dicho a mi esposo, nunca en un momento le dijimos, Señor, ¿por qué esta prueba tan difícil? Porque muchas veces lo hacemos, renegamos, le decimos, Señor, ¿y por qué y hasta cuándo? No. Yo creo que todo esto influyó mucho, fue la protección, las promesas, lo que Dios hace en nuestra vida.
de saber uno mantenerse en la oración. Como en esos momentos me hacía mucha falta mi esposo en cuidados intensivos, claro, orábamos juntos, pero yo lo hacía. De ver en el estado que él estaba entubado, todo eso me producía dolor, mucho dolor. Pero a la segunda operación sí hubo temor porque cuando él estaba en cuidados intensivos yo lo vi agonizando, él luchando, que él quería respirar, hasta se despidió de mí, me hacía así, me tiraba besos y yo lloraba, pero yo le aclamaba al Señor, Señor, tú desde que nosotros entramos en este proceso, tú has estado con nosotros y tú estás ahí con él. Empecé a pedir ángeles, empecé a orar, pero vi la victoria del Señor hasta el momento. Pero sí, como ser humano, de pronto, oh, pastora, pero si tú eres pastora y tienes más conocimiento, ¿y dónde está tu Dios? Sí, en un momento como ser humano hubo ese temor y ese miedo, y le doy gracias. Yo cuando lo veo a él dormido, yo digo, Señor, gracias porque mi esposo está aquí. Y sí, todas esas cosas pasan en nuestra vida. Puede pasar, pero hoy en día ya de ver su recuperación, de cómo está fortalecido, todo esto lo hizo Dios. Y cuando una mujer tiene a Dios en su corazón y sabemos que Dios en nuestro corazón es todo lo que nosotros tenemos que dar al prójimo, y más el amor tan especial que yo le tengo a mi esposo, de cuidarlo, y aún todavía lo sigo cuidando porque tengo que estar pendiente de su alimentación, cómo debe de comer. Es algo que todavía ese cuidado sigue, y no me canso de hacerlo porque lo amo mucho y quiero lo mejor para él, así como él quiere lo mejor para mí. Y le doy gracias a Dios, y gracias a Dios por sus vidas, porque yo me mantení con el celular de él, sus oraciones, yo las escuchaba, son muchos mensajes, pero las oraciones fortalecen mucho, porque a mí me gusta mucho la oración, a mí me gusta interceder mucho, y las escuchaba y me fortalecía. Y también algo que en esa etapa, en ese proceso que yo viví, en plena cirugía de mi esposo, la primera cirugía falleció mi papá, y yo no sabía cómo Dios me daba tanta fortaleza para enterrar a mi papá, pasar ese proceso y estar con mi esposo, venir a cambiarme para que él no me viera de duelo ni me viera triste. Yo tenía que fingir muchas cosas, pero todo esto lo hizo Dios. Solamente Dios, su presencia, su Espíritu Santo. En los procesos uno no está solo, en los procesos siempre Dios está con uno. Tenemos que creerle más, pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente, y un abrazo para todos. Amén, amén. Importantísimo, algo que dice la pastora es no renegar, no culpar ni cuestionar a Dios, decir por qué esto, si yo lo único que hago es servirte, ¿por qué permites eso? Y creo que es algo que como familia, e incluso el discurso que manejaba mi papá, aún en esa condición, él decía, Dios tiene el control de esto, yo creo en sus promesas y de esta vamos a salir. Y cuando le daban, por ejemplo, estando ahí en el hospital, cuando creíamos que de pronto ya le iban a dar de alta y le dicen, no, se tiene que quedar más tiempo. O sea, son cosas que pueden derrumbar el ánimo y la fe de muchos, pero siempre el pastor, la pastora y la familia decíamos, bueno, no importa, la cuestión es que estamos aquí y de aquí vamos a salir cuando ya Dios lo determine y cuando ya no haya nada pendiente. Entonces, ¿para qué salir por el afán de querer salir del hospital si después toca volver porque hubo alguna complicación? Entonces, siempre había un discurso de fe, de confianza y seguridad de que Dios estaba al control de todo. Segundo punto importante que mencionaba la pastora es, miren cómo hasta los grandes siervos del Señor, las familias que le servimos al Señor, nos suceden cosas duras. Perdió a su papá al mismo tiempo que estaba en el proceso de la salud del pastor, de su esposo, y son cosas que podrían sobrepasar la capacidad de aguante de quien sea. Y de pronto podríamos pensar de que usted lo que está atravesando, usted que me escucha, que a usted es la única persona que le suceden las cosas malas.
que de pronto usted es el único el que está pasando por esos procesos. No, todos vamos a tener aflicciones, todos vamos a pasar dificultades. Los grandes siervos del Señor, la familia que estamos consagrada para el Señor, que estamos dedicados a su servicio, también pasamos por circunstancias horribles. Suena el término muy malo, pero es así. Una circunstancia horrible, la pérdida de un ser querido, al mismo tiempo que la otra persona está en peligro de también perder la vida. Entonces son circunstancias que queremos hablarle a usted, y usted cobre fe y esperanza y ánimo de que no pierda la confianza en el Señor, que de esa situación usted va a salir victorioso. Pero depende de lo que usted confiese con su boca, de lo que usted declare, cómo usted hable en medio de esas circunstancias difíciles. Amén. Entonces, pastor, como entrando ya a las últimas preguntas, declaramos, amén, que ya hay sanidad total, completa en su vida. Ahora, los hermanos que de pronto en algún momento Dios les ha dado también una oportunidad, los ha sanado de un cáncer, de una enfermedad con un pronóstico ya de un pronóstico de vida corto, por decirlo así. Y Dios le ha dado oportunidad, pero desafortunadamente es como si no cuidaran la sanidad. ¿Qué recomendación usted le da a esos hermanos que de pronto pasaron por un proceso de enfermedad, pero quizás se les olvidó lo que Dios hizo en su vida? O de pronto usted, ¿qué le puede decir a esas personas en qué es lo que deben hacer para cuidar el milagro que Dios hizo en su vida? Pues primeramente entender que si Dios nos da vida es por algo, por un propósito. Y por esa razón uno tiene que guardar esa sanidad. Como decía mi esposa, ahora hay un cuidado, ahora hay una recuperación, donde estamos pendientes de terapias y de cosas, precisamente para alcanzar el 100% de la sanidad. Hoy nos sentimos recuperados, pero estamos todavía en el proceso de recuperar algunas cosas, ¿no?, que se perdieron por causa de las operaciones que tuvimos, pero que tenemos siempre en nuestra mente que Dios nos dio vida es por un propósito de servirle, de predicar su palabra, de edificar, de ganar almas y de orar por mucha gente. Entonces, todos aquellos que hayamos pasado por algún proceso similar, que nunca se les olvide que si estamos vivos por un propósito, que no nos olvidemos que a partir de este tiempo vamos a vivir para Él, para el Señor, para su servicio. Amén, así es. Y bueno, hay una frase que escuché en alguna parte que dices: no abuses de la gracia del Señor. Hay veces que de pronto recibimos un milagro, una sanidad o una segunda oportunidad, y hay personas que se apartan, se van de la iglesia, porque de pronto ya están sanos y creen que no necesitan de Dios. Y eso es no valorar el milagro y la bendición o esa oportunidad que Dios les está dando. Y nosotros, pues como familia, también estamos conscientes de eso. Y hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es cuidarnos, adoptar hábitos saludables alimenticios, hábitos de ejercicio y todo este tipo de cosas, y también de seguir sirviéndole al Señor. Si usted deja de servirle al Señor, deja de ser indispensable para Dios o importante para Dios. Cuando uno le sirva al Señor, como dice el salmista Marco Brunet, uno tiene que ser famoso en el cielo y temido en el infierno. Usted tiene que servir al Señor para que allá en el cielo usted sea importante y los cielos se muevan a su favor, lo guarden de peligro, de enfermedad, de muerte, y también pues para que las tinieblas retrocedan ante el respaldo que Dios le ha dado. Entonces, bueno, creo que
con todo lo que hemos compartido. Creo que Sí. el pueblo del Señor le ha quedado claro que estamos en victoria, que seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos sirviéndole al Señor con la misma pasión, con la misma fuerza, al contrario, creo que con más fuerza, porque estamos más que agradecidos con Dios de pronto en retribución a esa gracia inmerecida y a ese favor y a ese milagro, pues le vamos a servir con mucha más devoción. Amén. Entonces, bueno, mis amados, gracias por acompañarnos en esta entrevista o en esta transmisión de compartir el testimonio de nuestro pastor. Gracias por honrar a este canal, darnos esta primicia. Y bueno, cualquier comentario, cualquier de pronto mensaje que quieran dejar, pues ahí nos dejan en los comentarios. Suscríbanse por favor a nuestro canal Pastor Pedro Carrillo Jr. o JR, para que ahí también nos estén apoyando. Y bueno, vamos a seguir con este legado. Creo que es un compromiso con Dios y con mi papá, con mi padre, de seguir con la bandera de este ministerio. Creo que es algo que ya Dios nos ha dado, ya es algo que hace parte de nuestra pasión y vamos a seguir adelante. Este ministerio va a seguir y va a trascender hasta que Dios venga. Así que bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias por su atención. Que el Señor me lo bendiga. Bueno, bendiciones y también gracias por todo. Nos vemos. Bendiciones.